por los momentos en los que Clicky ha brillado. Momento número 1. Esto tiene un vallenato que voy a tener que tapar porque si no me cobran los derechos. Qué lástima, podría poner... El vallenato de fondo habla de mi tierra santa. Qué lástima no poder dejárselos. Pero sobre todo dijo cosas muy interesantes como esta. Ojo. Imagínense por unos instantes estos 2 años y 2 meses del gobierno Petro sin que existiéramos los periodistas ni los medios. O que existiéramos y sencillamente nos quedáramos callados o nos arrodilláramos a aplaudir. ¿Verdad que cualquier escenario como ese es escabroso? Pues somos los periodistas los que hemos destapado la podredumbre del gobierno Petro. Y por eso nos trata de desprestigiar. A las mujeres periodistas nos llama las muñecas de la mafia. Se le abona a Vicky, no, se responsabiliza a Petro de darle ese argumento de las muñecas de la mafia porque ese fue un error de él. Nos acusa falsamente, por ejemplo, de utilizar las tácticas de comunicaciones de Hitler y de Goebbels. Lo dijo. De nuevo le dio material, ¿no? Vicky es experta en coger material que pueda regresar, pero ojo a cómo le da la vuelta al asunto. Él es el que utiliza esas tácticas. Y voy con algunas. Exagerar y desfigurar con narrativas mentirosas. A ver, ¿quién es la maestra de ese arte? Como este asunto de Pegasus lleva dando vueltas un buen rato y cada rato aparecen más cosas interesantes y cada vez se vuelve más complejo entender el entramado de esta historia, voy a apoyarme en un resumen que publicó Revista Vorágine en estos días para que me sirva de base para revisar el paso a paso de las ausencias de Clicky con respecto a Pegasus. Vamos a ver cuáles piezas del rompecabezas conocemos y cuáles faltan. Primero, un contexto. Pegasus es un software malicioso israelí que puede controlar los celulares de las personas. Con ese programa, agentes estatales tienen la capacidad de activar la cámara y el micrófono de los celulares. También pueden obtener información como la ubicación, contraseñas y contactos de los teléfonos. Para hacerlo más corto, es una poderosa herramienta de espionaje. Las primeras pistas de la presencia de Pegasus en Colombia las publicó el periodista Gur Mejido en el periódico Haaretz de Israel. Según esa publicación, se habrían pagado $13 millones en efectivo a la empresa NSO Group, fabricante del software. Para que un banco israelí recibiera ese monto en efectivo, habría sido fundamental la intermediación de Yair Kulas, para la época del negocio, jefe de exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel. Eso iba pasando de agache en la opinión pública colombiana. Este artículo al que se refiere Vorágine vio la luz en marzo de este año y tal como lo mencionan, pese a la seriedad del asunto, poco o nada se habló al respecto en los medios colombianos. Raro, muy raro, pensando sobre todo en Clicky, porque, o sea, tendría que mandarse con toda a cubrir esa información en la que las filtraciones telefónicas son algo protagónico, ¿no? O sea, es como la noticia que podría tener entre manos una periodista como Clicky. Y sin embargo, ¿ustedes saben qué publicó Semana durante marzo de ese año? Nada. Y esto es interesante no solo porque estaba dejando escapar una gran chiva, sino porque mirando en el tiempo, este parecería ser el origen de su silencio, que fue solo interrumpido por su momento de precandidata en los eventos que ya vimos. Bueno, el caso es que cuando Gustavo Petro habló de este tema en medio del paro camionero, los grandes medios desvirtuaron la denuncia, en parte porque tenía pinta de cortina de humo frente al paro, lo cual tenía sentido, pero se desvirtuó cuando al día siguiente se desarmó el paro. Pero además desvirtuaron la información diciendo que solo tenía que ver con una investigación que venía haciendo Revista Raya, cuya credibilidad cuestionaron por ser un medio que habla de todo lo que ellos no hablan, pero además por ser algo así como un refrito de una noticia vieja.
Es como declarar que los grandes medios no le pararon bola a una noticia muy grave y que solo porque ellos no le pararon bolas no es tan grave. Y al mismo tiempo es como decir, somos tan malos medios que no le paramos bolas a las noticias graves. Es muy raro. Y también es muy raro que termine siendo el presidente el encargado de dar esa noticia porque, claro, es como muy, ¿cómo decirlo? No es del todo correcto que el presidente sea el que esté dando las noticias, pero también es medio lógico que él termine dándola viendo este contexto en el que al parecer la única manera de que la noticia fuera tomada en serio es esta manera en que lo hizo Gustavo Petro. Porque es que en marzo ya había material suficiente para que se tomaran a pecho la noticia. Y no pasó. Es muy complicado así. Igual, volviendo a nuestro asunto, ¿con qué salió Revista Semana al día siguiente de la locución de Gustavo Petro? Numeral: la cárcel de la muerte. El pesebre en Puerto Triunfo, Antioquia, se convirtió en un penal maldito. 1.546 reclusos viven en condiciones infrahumanas y consumen agua infestada de gusanos y alimentos podridos. Han muerto 16, la mayoría por tuberculosis y bacterias. El gobierno Petro los abandonó. ¿What? Y Cliqui, por supuesto, ese día en su cuenta de X, nada. De hecho, de su boquita no salió la palabra Pegasus, sino hasta el 9 de septiembre que publicó este trino. Publica que Gustavo Petro, el presidente, se reunió con la fiscal Luz Ariana Camargo antes de salir al aire con la locución en la que habló de Pegasus. ¿Qué tendría eso de extraordinario? A partir de ahí es muy interesante la manera silenciosa en que Cliqui se aproxima a este tema. Porque arrancando septiembre todavía Cliqui estaba como en la parte alta de su ola de presentaciones públicas, pero apenas empezó a entrar en cuadro el tema de Pegasus, ella no solo se empezó a desteñir, sino que empezó a insistir mucho en todas sus presentaciones públicas, en sus videos, en sus trinos, en esto de que la están persiguiendo y la quieren callar y que van con toda contra ella, que van con toda contra Revista Semana. ¿Cómo reaccionó Vicky ante esta revelación sobre Pegasus? ¿Cómo reaccionó frente a lo publicado por la unidad investigativa del periódico El Tiempo? Es increíble. Es como si de repente, con esta revelación de la unidad investigativa del Tiempo, le hubiera vuelto la voz al cuerpo. Es muy interesante. Digamos que más allá de a dónde lleguemos con la investigación de Pegasus, esta manera de pararse frente al tema en marzo, en septiembre, en octubre y ahora en noviembre me llama mucho la atención. Que es como si de repente nos quedara muy claro que algún tipo de problema tiene Cliqui con esta investigación. Y aquí es donde yo vuelvo a preguntar, ¿a Cliqui la está callando el gobierno represor de la prensa o ella se calla sola? Y mejor aún, ¿qué es mi lectura de esta triangulación? ¿Qué puede significar este on and off de la voz de Cliqui? Yo tengo una teoría que por supuesto es simplemente una teoría de esta persona a la que le gusta jugar con los puntos dispersos en el espacio, y es que esta triangulación de la que hemos estado hablando podría querer decir que Cliqui Soraya se está bajando del bus. Sí, tal como lo oyen, yo creo que Pegasus llegó a dañarle el caminado a Cliqui, pero que además existen otras dos cosas que pasaron en estos 3 meses que pueden alimentar mi hipótesis. Uno, el retorno de Donald Trump a la presidencia. Esta es la razón que menos me gusta admitir, pero creo que tiene sentido pensar que el retorno de Trump es una prueba clarísima de que el machismo sigue mandando la parada en la política y que para los machos que apoyan a Cliqui puede estar quedando claro que poner a una mujer como candidata no es una estrategia competitiva, a menos que esté compitiendo contra otra mujer como pasó en México. De hecho, mientras digo esto estoy pensando en el video que les mostré de ella abrazando gente. Devuélvanse y revisen cuántos hombres abrazó y cuántas mujeres estaba abrazando. Este tema del machismo como algo importante en el triunfo de Trump no lo digo solo yo, lo están diciendo expertos que dentro de los análisis de los resultados electorales de Estados Unidos aseguran que el sexismo fue una variable súper fuerte, no solo porque está claro que quienes votan por Trump validan una serie de valores tales como que la mujer es inferior, que no puede decidir sobre su cuerpo y que si para colmo es una mujer migrante vale mucho menos porque pues para él eso es nada, ¿no? El migrante es nada.
Adicionalmente, la gente que votó por Trump al hacer esto validó los discursos bravucones, llenos de patanería y matoneo, porque se cree que este votante es una persona que cree que esta forma de hablar es sinónimo de tener mucho carácter y de ser un hombre con los pantalones bien puestos en el cual se puede confiar. Y a todo esto los expertos le ponen un nombre que es como la lógica del voto macho, que aseguran que fue la lógica utilizada por la campaña de Trump y al parecer pues funcionó. Según las encuestas hechas a pie de urna por CNN, los votantes de Trump fueron hombres y mujeres blancos entre los 45 y 64 años, casados y conservadores. Pero además, según otra encuesta realizada por la National Election Pool, el 45% de los encuestados latinos dijeron que iban a votar por Trump y en efecto así lo hicieron. Y de ese 45%, una buena parte eran hombres latinos que participaron notablemente en este resultado. Y claro, ustedes dirán, pues Caroline, lo que estás diciendo no afecta a Clicky porque ella tiene todos esos mismos valores conservadores de Trump con el plus de estar suavizados por el aura de Virgen María que le encanta proyectar y además no podemos comparar porque Estados Unidos no es Colombia. Yo me imagino que ustedes pueden decir eso. Pero entonces ahí yo les digo, por un lado, respóndanse con total sinceridad. ¿Ustedes creen que Colombia es menos machista que Estados Unidos? Exacto, eso pensé.